A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente a un nuevo trimestre de estudio de la palabra de Dios. Y ahora con un nuevo tema, la verdad presente en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué es importante el libro de Deuteronomio? Porque el libro de Deuteronomio nos recuerda que en la voluntad de Dios hay dos partes, la parte de Dios y la parte del hombre. La parte de Dios que se expresa en mandamientos y la parte del hombre que se expresa en la respuesta a esos mandamientos y que constituye lo que nosotros conocemos como el pacto entre Dios y el hombre. Por lo tanto, el tema del pacto o de ese compromiso entre Dios y el hombre es el tema central del libro de Deuteronomio. Y cuando vamos a este libro, descubrimos que realmente, aunque este libro se refiere a la ley, es una combinación de historia y ley. En otras palabras, lo que Dios expresa para el hombre y la forma en que el hombre responde a esa voluntad de Dios. ¿Por qué se le llama Deuteronomio? Bueno, en hebreo, este libro se conoce como Devarim. La palabra Devarim deriva de Dabar, que significa palabra, y Devarim, que es un plural. Y se deriva precisamente de las primeras palabras que aparecen en el libro de Deuteronomio, donde encontramos en el capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras o los Devarim que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Así que el nombre hebreo para Deuteronomio es Devarim, que son las palabras. Y se refiere a las palabras que Moisés dio a conocer al pueblo, que a la vez eran también las palabras de Dios para el pueblo de Israel. El nombre Deuteronomio deriva del griego y viene de dos términos griegos, que uno es deuteros, que significa segunda vez, y nomos, que significa ley, lo cual nos lleva al significado de que es la repetición de la ley que habíamos visto en el libro de Éxodo y en el libro de Levíticos. Por lo tanto, cuando nos enfocamos en el libro de Deuteronomio, estamos hablando acerca de mandamientos, estamos hablando acerca de ley, estamos hablando específicamente de cómo se expresan nuevamente esos mandamientos a través de este libro. Pero al hablar de mandamientos tenemos que pensar en dos aspectos. Uno, cómo los cristianos enfocamos esos mandamientos y cómo los aplicamos a nuestra vida, que constituiría lo que nosotros llamamos la verdad presente o la aplicación presente y práctica de esos mandamientos, que son un reflejo de la voluntad de Dios y que son un reflejo del carácter de Dios. Los cristianos clasificamos estos mandamientos de una manera o de otra. Sin embargo, no existe una clasificación específica que podamos usar como un patrón de cómo deben de estar clasificados estos mandamientos. Tampoco tenemos un número exacto de estos mandamientos. Sin embargo, para los judíos es distinto. ¿Por qué? Porque ellos clasifican los mandamientos del Pentateuco, comenzando desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio, en 613 mandamientos o 613 mitzvot. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando Dios dio la ley a partir del libro de Génesis, y en el libro de Génesis solamente encontramos 2 de esos 613 mandamientos, el resto, los 611, los encontramos desde el libro de Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Entonces Dios estaba dando un número exacto de mandamientos que ellos relacionan con la vida tanto física como la vida espiritual
del hombre. Y encontramos que de esos 613 mandamientos están divididos, de acuerdo a la tradición judía, en mandamientos positivos y en mandamientos negativos. Y encontramos que ellos clasifican 248 mandamientos positivos, que de acuerdo a la tradición judía, se refiere a los 248 órganos que componen el cuerpo humano y que cada mandamiento está vinculado a uno de estos órganos. Por otro lado, ellos encuentran 365 mandamientos negativos y que los vinculan a las 365 arterias, que ellos las presentan como arterias espirituales que también conectan la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, con el cuerpo físico humano. Sin embargo, debemos de pensar que esta clasificación de los 613 mandamientos de Deuteronomio no viene desde el tiempo de Moisés, ni viene tampoco del tiempo del judaísmo en el tiempo del Antiguo Testamento, ni aún en el tiempo de Jesús. Esta clasificación aparece por primera vez a partir del siglo III después de Cristo. Y desde entonces, en el judaísmo se han hecho varias listas o varios libros de los 613 mandamientos. Entre ellas, una de las más importantes o famosas es la lista o el libro de los mandamientos del rabí Maimónides, que vivió allá alrededor del siglo XII después de Cristo. Y aunque la mayoría de las listas ponen 613 mandamientos, también hay algunas listas en el judaísmo que ponen diferente número de mandamientos. Por lo tanto, cuando pensamos desde una perspectiva cristiana en estos mandamientos que encontramos en este libro de Deuteronomio, nosotros pensamos en una realidad presente. ¿Por qué? Porque aunque los mandamientos desde el tiempo de Moisés han evolucionado, ya que en el Nuevo Testamento Jesús le viene a dar un nuevo enfoque a estos mandamientos del libro de la ley de Moisés y una nueva aplicación a estos mandamientos. El libro de Deuteronomio y la ley de Dios en el libro de Deuteronomio, que se compone tanto de los 10 mandamientos como el libro de la ley de Moisés, que eran la adaptación de los 10 mandamientos a la forma práctica del pueblo de Israel o a la vida práctica del pueblo de Israel, siguen siendo para nosotros el fundamento de la verdad presente o de la expresión de la voluntad de Dios en el presente. ¿Por qué? Porque al final Jesús dice que todo lo que nosotros conocemos acerca de los mandamientos deriva finalmente de un gran mandamiento, que es el primero, que es el amor a Dios, y el segundo, que es el amor al prójimo, y que surge precisamente del gran mandamiento, que es el mandamiento del amor. Pero ¿cómo expresamos hoy día estos mandamientos? ¿Cómo deberíamos de comprender estos mandamientos del libro de Deuteronomio? Bueno, ese será el tema central del estudio de estos 3 meses, donde aprenderemos cómo la voluntad de Dios se expresa a través de sus mandamientos. El reflejo del carácter de Dios son sus mandamientos. Y por otro lado encontramos la actitud del hombre hacia ese mandamiento, la respuesta del hombre hacia esos mandamientos. Por lo tanto, podemos ver cuando analizamos el libro de Deuteronomio que la parte central del libro de Deuteronomio son precisamente la descripción de esos mandamientos. De allí que el libro de Deuteronomio se ha dividido en 4 partes. 3 partes que han sido clasificadas como los discursos de Moisés al pueblo de Israel. Y la última parte que se clasifica como la transición del poder, del liderazgo, de Moisés a Josué. Cómo de Moisés finalmente el liderazgo espiritual de ese gran pueblo de Dios pasa a manos de Josué. Y cómo finalmente el libro termina presentando a Moisés como el hombre que está conectado con Dios y como el hombre que finalmente recibe también las promesas de Dios, la bendición de Dios. Y hablar de clasificación
es poner el libro de Deuteronomio en tres principales discursos, como dijimos. Cada discurso tiene un significado especial. El primer discurso que encontramos en el libro de Deuteronomio viene a partir del capítulo 1 del libro de Deuteronomio, en el versículo 1, donde encontramos: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dizahab. Y viene hasta el capítulo 4, al versículo 43, donde dice: Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramón en Galad para los gaditas y Golán en Basán para los de Manasés. ¿Y qué es lo que presenta esta primera sección, este primer discurso de Moisés, desde el capítulo 1:1 al capítulo 4, versículo 43? Bueno, lo que presenta aquí es la experiencia del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. Una experiencia que se caracteriza por el pacto como tema central, y en el cual el pueblo de Israel fracasa en su primer intento de guardar el pacto, y Dios tiene que renovar ese pacto a fin de poder introducirlos a la tierra prometida bajo una nueva experiencia espiritual. Por lo tanto, podemos decir que esta primera sección del libro de Deuteronomio presenta la experiencia de Israel en cuanto a la respuesta a Dios en relación a obedecer sus mandamientos. Y podemos ver que la experiencia durante esos 40 años no es la mejor experiencia. ¿Por qué? Porque se caracteriza por el fracaso en el pacto y también por la rebelión del pueblo para finalmente entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios deseaba establecerlos. Sin embargo, esta experiencia de esos 40 años en el desierto, aunque no fue buena, y aunque la mayoría de los que salieron de Egipto murieron, sirvió para que el pueblo pudiese valorar, evaluar el segundo intento de entrar a la tierra prometida y comprometerse a cumplir y hacer la voluntad de Dios. La segunda sección la encontramos a partir del capítulo 4, versículo 44, donde se comienza ya a describir la ley y dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos, los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Así que claramente se puede aquí ver el comienzo de una nueva sección, la descripción de la ley, de los mandamientos, de los estatutos que Dios dio, de los decretos que Dios dio a su pueblo. Ahora, esta sección ocupa la mayor parte del libro. ¿Por qué? Porque esta sección nos lleva casi hasta al final del libro de Deuteronomio, al capítulo 29, versículo 1, donde esta sección, que es la mayor parte del libro, o la parte central del libro, y es la sección de los mandamientos, concluye de la siguiente manera: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ahora, aquí vemos nuevamente que se habla de la renovación, o podemos decir, Dios reitera el pacto con el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, cuando hablamos del libro de Deuteronomio, ubicamos que este libro fue inspirado, fue escrito en el momento en que el pueblo de Israel, después de los 40 años, estaba ya en las llanuras de Moab, listo para entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, podemos decir que este libro fue dado al final de la experiencia de los 40 años de peregrinación en el desierto. Y entonces encontramos la tercera sección, o el tercer discurso
de Moisés para el pueblo de Dios. Y este viene a partir del capítulo 29, versículo 2, donde dice: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y esta sección viene hasta el capítulo 30, versículo 20, al final del capítulo 30, donde dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta última sección, que es la reiteración, la confirmación del pacto de Dios, ahora con el pueblo que iba a entrar en la tierra prometida, que ya no eran los que salieron de Egipto, con excepción de Moisés, ¿verdad?, que tampoco iba a entrar. Pero encontramos allí ahora a Josué y a Caleb, que fueron los dos espías fieles a quienes se les prometió que iban a introducir al pueblo a la tierra prometida. Y en esta sección se le habla a un nuevo pueblo, ya no el que salió de Egipto, sino el que va a entrar a la tierra prometida. Y es una exhortación a cumplir el compromiso del pacto con Dios. En otras palabras, una exhortación basada en una experiencia espiritual, en una historia espiritual. Es como estarle diciendo al pueblo: ustedes pueden ver toda la experiencia del pueblo que no va a entrar a la tierra prometida durante estos 40 años de peregrinación en el desierto. Ahora, viendo esta experiencia de estos 40 años que no fueron los más agradables para Dios por causa de la respuesta del pueblo, generalmente fue una respuesta negativa. Ahora, este nuevo pueblo que va a entrar en la tierra prometida, frente a la tierra prometida, en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, ahora puede ver y evaluar cómo Dios ha tratado de expresar su voluntad y cómo Dios espera la respuesta de su pueblo. Y ahora es la segunda oportunidad donde Dios le está diciendo al pueblo: ustedes ahora pueden responder de una manera distinta a los mandamientos de Dios, al carácter de Dios, a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, es un nuevo desafío. Y en este desafío se puede ver lo siguiente: Dios es un Dios que perdona, a pesar de los errores que se cometen. Pero más que eso, Dios es un Dios que es capaz de restaurar completamente. Y en este caso, Dios promete restaurar completamente al pueblo de Israel, si ellos ahora responden positivamente al pacto, si ellos obedecen a la voluntad de Dios expresada en los mandamientos de esta ley. Y finalmente, llegamos a la última sección del libro, que comienza a partir del capítulo 31, versículo 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Y aquí comienza una nueva sección, que es el discurso de despedida de Moisés. Y este discurso tiene como objetivo presentar a un nuevo líder espiritual del pueblo de Israel, a Josué, el que finalmente los va a introducir en la tierra prometida. Y este discurso también tiene el propósito de que el pueblo responda positivamente a Dios a través de su líder espiritual, que es Josué. Y la expectativa de Dios de que finalmente este pueblo sí pueda cumplir las palabras del libro de Deuteronomio, las palabras de la ley, que como ya dijimos, es la voluntad de Dios, la expresión de la voluntad de Dios y es la expresión del carácter de Dios. Y esta última parte se compone de lo que se conoce como el Cántico de Moisés, que aparece en el capítulo 31,
versículo 30, y podemos decir que aquí se presenta en forma de poesía toda esta sección, y también encontramos aquí lo que se conoce como la bendición de Moisés en el capítulo 33, que también se presenta en forma de poesía. Y finalmente el capítulo 34 termina presentando el final de la vida del líder espiritual de este pueblo, que es Moisés. Y podemos decir que aunque humanamente parece un final triste, porque no puede entrar a la tierra prometida, desde una perspectiva divina y espiritual, es una final feliz. ¿Por qué? Porque Moisés muere, descansa, pero afortunadamente él no descansa para esperar la resurrección final de los justos, sino que descansa para ser transportado directamente, no a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial. Y podemos decir, esta es la gran bendición que Dios le da a Moisés, después de morir en el monte Nebo y de ser sepultado. Moisés pasa a recibir las promesas de Dios. No las promesas de una tierra que fluye leche y miel aquí en la tierra, como era la tierra de Canaán, sino las promesas de la Canaán espiritual. La tierra que fluye bendiciones espirituales, no temporalmente, sino por la eternidad. Que a través de esta experiencia de estos dos pueblos, el pueblo que sale de Egipto y el pueblo que entra a Canaán, la historia del primer pueblo en los primeros capítulos, la historia del segundo pueblo en los últimos capítulos de Deuteronomio, nosotros aprendamos ahora, en nuestro tiempo, a aplicar correctamente esta verdad que llamamos la verdad presente, y que podamos responder positivamente a la voluntad y al carácter de Dios expresados en estos mandamientos de amor. Que podamos tener muchas bendiciones durante este trimestre al estudiar los mandamientos, la voluntad y el carácter de Dios en este maravilloso libro de Deuteronomio. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy,